Hola, muy buenas. Como siempre es un gusto saludarle y darle la bienvenida a un webinar más que organizamos para ustedes con mucho cariño desde el Hospital Clínica Bíblica. Bueno, sabemos que estamos en momentos donde las infecciones de vías respiratorias, ¿verdad?, están afectando mucho a nuestros niños y justamente queríamos como darles una guía de cuándo es necesario, ¿verdad?, alertarse un poquito más de la cuenta porque sabemos que a veces en el kinder, en la escuela, unas semanas están bien, otras semanas están enfermos, otras veces están bien, ¿verdad? Entonces, para poder evacuar todas sus dudas y poder apoyar en ese sentido, hoy invitamos al doctor Jorge Martínez, que es especialista en pediatría y obviamente es parte, ¿verdad?, de nuestra familia del Hospital Clínica Bíblica. Y bueno, vamos a conversar un ratito con él y además, como les dije, hacerle las preguntas que ustedes tengan por ahí a lo largo de su presentación, pueden escribirlas y al final vamos a subir algunas de ellas para que se vayan con la información todavía más completa. Recordarles que este webinar siempre se graba y después lo subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, entonces para que no se preocupen de tomar apuntes o, ¿verdad? Si se les fue algún detalle, ahí lo van a tener. Así que, doctor, de verdad, muchísimas gracias por su tiempito y le damos la más cordial bienvenida para que inicie en esta tarde. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, como decía anteriormente usted, nos encontramos en un pico que ya casi que es una meseta porque llevamos varios meses con un aumento importantísimo en las infecciones de vías respiratorias en los niños y también en los adultos. Y yo hoy voy a tratar sobre todo, más que hablar de las infecciones en sí, es tratar de ver de qué manera nosotros podemos lograr que los niños se enfermen menos. O sea, cuáles son las condiciones que favorecen que un niño se enferme más, pues, y de esa manera tratar de evacuar el problema. Sí es importante, vamos a ver que no me pasa, aquí está. Sí es importante tener presente, ¿verdad?, que las infecciones respiratorias pues ocupan una altísima incidencia en la población pediátrica. Tomando datos de los Estados Unidos, imagínense que en Estados Unidos las infecciones, por ejemplo, la faringitis condiciona más de 40 millones de consultas al año. La neumonía es la sexta causa de muerte en Estados Unidos y la principal entre las infecciones. Y a nivel de los países en vías de desarrollo, la neumonía es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. La mayoría de las infecciones, ¿verdad?, producidas por virus, las faringitis, las bronquitis y las bronquiolitis, y algunas bacterias son frecuentes en faringitis, sinusitis, otitis media, epiglotitis y neumonía, y rara vez, ¿verdad?, hay que mencionarlo, pueden haber infecciones por hongos o por protozoarios. Sin embargo, esto rara vez lo hace en pacientes que tienen un sistema inmune adecuado. Ahora bien, ¿qué son las infecciones del virus del tracto respiratorio? Bueno, las infecciones del tracto respiratorio son causadas por virus y bacterias y afectan las vías aéreas altas y las vías aéreas bajas. Por ejemplo, entre las vías aéreas altas, lo más común es rinitis, amigdalitis, laringitis, la otitis media y la rinosinusitis. Esas son las infecciones más frecuentes del tracto respiratorio superior. Y en las vías aéreas bajas, las más frecuentes son la bronquiolitis, que es justamente lo que estamos teniendo en este momento, la bronquitis, la traqueitis, que es la inflamación de la tráquea, y la neumonía. La diferenciación entre la bronquiolitis y la bronquitis es que si nosotros nos imaginamos la vía respiratoria como un árbol, las ramitas de la punta se llaman bronquiolos, son los bronquios más pequeñitos y son los que se tienden a inflamar básicamente por estos virus que nosotros estamos teniendo en estos momentos. La traqueitis es la tráquea, básicamente, podríamos señalarlo en esta filmina acá, esa es la tráquea, ¿verdad?, esta parte de acá. Y la neumonía es cuando ya la infección es justamente a este nivel, a nivel propiamente de los pulmones, de lo que se llama el parénquima pulmonar. Ahora bien, ¿qué es importantísimo saber? Que más del 80% de las infecciones de vías respiratorias son por virus y por ese motivo no se tratan con antibióticos. Que los virus que más comúnmente causan infecciones del tracto respiratorio son los que en este momento justamente más están afectando: el rinovirus, el virus sincicial respiratorio y el adenovirus. Y también los virus de la influenza.
E importante, en estos días se está viendo un repunte de pacientes hospitalizados con COVID-19, niños con problemas respiratorios importantes en muchos de los hospitales de nuestro país. Ahora bien, puede ocurrir que uno de estos virus termine infectándose secundariamente por una bacteria, y esto es bastante común. Bastante común que después de un cuadro de vías respiratorias viral, el niño o el adulto también pueda terminar con una otitis media, pueda terminar con una faringomilaritis o con una rhinosinusitis. Normalmente en las épocas de invierno es cuando más aumentan las infecciones, y hay algunas bacterias que son las que están acá, que no vamos a tener con ellas, que son las que pueden estar asociadas a sobreinfección de virus o a infecciones primarias justamente en estas etapas. Pero en este momento lo que nosotros estamos teniendo son infecciones básicamente virales. Nosotros, perdón, se me fue. Nosotros tenemos un escudo protector, un escudo que es nuestro sistema inmune, que es el que se encarga de rechazar los ataques de microorganismos, de alergenos, de parásitos, de algunas toxinas y de células malignas, y que está compuesto por todo eso que está ahí, la piel, las mucosas, una serie de sustancias que nuestro sistema inmune produce justamente para defendernos de las infecciones, y eso es lo que básicamente evita que nos enfermemos más de la cuenta. Ahora bien, hay pacientes que están más vulnerables y hay factores de riesgo que también los hacen más vulnerables. Por ejemplo, los niños están en riesgo. ¿Por qué? Porque estos niños tienen un sistema inmune inmaduro, un sistema inmune que requiere entrenamiento, y justamente en los primeros años de vida, primeros meses, empieza a tener contacto con una serie de virus, bacterias, etcétera, y de esa manera va madurando su sistema inmune. Pero también existe una serie de factores sociales y ambientales que son muy importantes. Quizá los dos ejemplos que hay que tomar más en cuenta es la asistencia a una guardería, o bien el ser un fumador pasivo. El fumador pasivo es aquel que convive con un fumador. Aunque el tío salga a fumar al patio, su sobrino convive con un fumador pasivo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, y es un factor que favorece las infecciones. Pero también nosotros tenemos factores fisiológicos y factores genéticos. Por ejemplo, la historia familiar, la historia de alergia, la historia de asma. Todo esto definitivamente hace que haya más infecciones respiratorias. Pero también es importante tomar en cuenta que hay adultos que están en riesgo, sobre todo aquellos pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros llamamos EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema, etc. También hay algunos adultos que tienen una respuesta inmune deteriorada a la infección, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes obesos, cardiópatas, y una vez más los fumadores, ¿verdad? Y un factor que es muy importante es la inmunosenescencia, que ya sabemos que el sistema inmune probablemente entre los 30 a 40 años, ya esa es una cosa que se comenta mucho, empezamos a tener un deterioro de nuestro sistema inmune que es fisiológico, pero eso nos hace más propensos a tener infecciones. Ok, ahora, esto es muy importante porque a veces nos preocupamos porque nuestro niño se enferma mucho, y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los niños son muy propensos a desarrollar infecciones del tracto respiratorio. Típicamente son de 3 a 8 infecciones del tracto respiratorio por año. O sea, perfectamente puede ser una cada mes y medio. Y alrededor del 10 al 15% de los niños tienen más o igual a 12 infecciones cada año. No se sabe exactamente, no hay un consenso bien claro de cuándo estamos hablando de recurrencia, ¿verdad? Pero es importante considerar que los niños que tienen más de 6 infecciones del tracto respiratorio por año tienen infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Ahora, estas infecciones recurrentes, o sea, estos niños que se enferman frecuentemente, se observan más comúnmente en los infantes y los niños pequeños, y se calcula más o menos que la incidencia de que esto ocurra es así. Hasta el 25%, el 25% de los niños menores de un año tienen infecciones recurrentes, o sea, más de 6. El 18% de los niños entre 1 y 4 años pueden tener infecciones recurrentes, y solamente el 6% de los menores de 6 años de edad.
¿Esto qué quiere decir? Que conforme el niño va creciendo, conforme el niño va experimentando ese contacto con los virus, su sistema inmune se va desarrollando y eso evita que hayan infecciones a repetición. Ahora bien, hay un apartado y es la pandemia de COVID-19. ¿Qué pasó? Que muchos de estos niños, menores de 4 años sobre todo, pasaron sus primeros años de vida aislados. Pasaron sus primeros años de vida con sus padres. Esto que está ocurriendo. También de que muchos niños estuvieron en su casa, desarrollaron alergia. Esto es un tema muy interesante debido justamente a estar tanto en la casa, estar en contacto con alergenos caseros. Esto pues activó muchas alergias y esto favorece también las infecciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un niño se enferma? Yo creo que no, si ustedes son padres y han tenido a sus hijos enfermos, no hay ninguna duda de que hay un aumento de los costos en el cuidado de la atención de la salud. Eso lo estamos viviendo en este momento. Tenemos hospitales llenos, saturados de pacientes, hospitales con ocupación que anda rondando el 200% de lo que es normal. Eso ocasiona gastos y ocasiona problemas de atención de salud. Los padres no pueden ir a trabajar y los niños no pueden ir a la escuela cuando se enferman. Esto definitivamente ocasiona ansiedad en la familia, un tema que también pasa porque por un mal uso de antibióticos empezamos a tener resistencia a los antibióticos y eso termina siendo un problema. Y podríamos resumir en general que hay una disminución en la calidad de vida justamente debido a esta situación. Y aquí tenemos, vean qué interesante desde el punto de vista de infecciones frecuentes en niños de 2 a 4 años, cómo los niños saludables, que son las barras grises, tienen una mejor calidad de vida comparado con los niños que hacen infecciones recurrentes, tanto desde el punto de vista físico, emocional, social, de asistencia a la escuela. Y el resumen de la escala, pues es bastante claro que cuando se enferma, cuando nos enfermamos, y ahí, por ahí tengo también de adultos, pero no la puse, pero también ocasiona alteraciones. Ahora, ¿qué pasa? Hay evidencia clara, y eso es algo que tenemos que tener presente, que hay una relación entre las infecciones del tracto respiratorio en los primeros años de la niñez asociado con el desarrollo posterior de asma. Cuando nosotros tenemos episodios de sibilancias, que es justamente lo que hace rinovirus y justamente lo que hace sincitial respiratorio, que ocasionan sibilancias, que eso es silbido en el pecho, o sea, estos chiquitos parece que tienen un ataque de asma. Cuando lo hacen en los primeros 3 años de vida, es un predictor significativo para el desarrollo de asma. Y esto se ha visto, vean por ejemplo, cuando esto es el asma a los 6 años de edad, el porcentaje, vean que cuando no tienen ninguna infección en los primeros 3 años de vida casi nada. Esto cuando ha sido por sincicial respiratorio, esto cuando ha sido por rinovirus y esto cuando ha sido por rinovirus y sincicial respiratorio. Entonces, el tema de estas infecciones no es solo hoy, no es solo lo que pueda pasarle a mi hijo hoy, sino lo que puede ocurrir en los próximos años de su vida, donde si todavía tenemos una historia importante de asma o alergia en la familia, que en este país prácticamente todos tenemos algún familiar rinítico o asmático, pues la incidencia aumenta todavía más y de ahí la importancia de que los niños no se enfermen. Ahora bien,
Las infecciones del tracto respiratorio, dije que son virales. Nosotros cuando tenemos una exposición combinada a algunos alergenos del aire y a virus, esto puede desarrollar que el niño haga sibilancias, o sea, cuadros similares a asma resistente. Y hay estudios muy claros, ¿verdad? Y ya lo mencionamos, de que infecciones de vías respiratorias por algunos de estos virus en los primeros años de vida se asocian con el desarrollo de asma posteriormente. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Esto que si bien eso es muy de manejo médico, pero me interesa mucho que ustedes lo conozcan, es lo que dice esa frase de arriba, ¿verdad? Nos estamos aproximando rápidamente al punto en el cual la resistencia a los antibióticos será una verdadera catástrofe. Y esto es importante que ustedes tengan claro que si ustedes me traen a su niño a mí y yo les digo que lo que tiene es un virus que no requiere antibióticos, debe ser así. No debemos darle antibióticos a los niños por las infecciones de vías respiratorias. Prácticamente más del 80% son virales y justamente las que estamos teniendo en estos momentos son virales. Entonces, utilizar antibióticos cuando no está indicado va a presentar retos porque después va a ser más difícil encontrar un antibiótico que le haga efecto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, la resistencia a los antibióticos es justamente por el mal uso de los mismos. Entonces, este tema que lo puse en grande, ¿verdad? Recordarlo, más del 80% de las infecciones son causadas por virus. Ahora bien, entonces es urgente dejar de utilizar antibióticos. Ahora, ¿cuáles son factores de riesgo para que un niño se enferme? Número uno, no darle leche humana, no dar lactancia materna. O sea, hay evidencia clara de que la lactancia materna protege contra infecciones de vías respiratorias y no solamente contra las infecciones, sino contra la severidad de las mismas, como vamos a ver ahorita. No tener el esquema de vacunas completo es otro factor de riesgo. Si bien no existe vacuna para rinovirus, para sincitial respiratorio, para adenovirus, vacuna como tal, es claro que no tener las vacunas, el otro esquema de las vacunas normales completas, favorece que el niño se complique con las infecciones. Definitivamente, ahí debería haber cambiado esa palabra desnutrición por mala nutrición, y ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. El vivir hacinado y mala ventilación, aquí viene también el tema de asistir a lugares donde hay muchas personas, donde hay mucho hacinamiento, centros comerciales, actividades masivas, todo eso favorece las infecciones. Definitivamente el tener alergia o asma es otro factor importante. Asistir a las guarderías, bueno, ese es un factor a tomar en cuenta, es un factor de riesgo. Es claro que es una necesidad para muchas familias, pero es un factor de riesgo a tomar en cuenta. Y tener hermanos mayores. Esto me interesa mucho tomarlo en cuenta porque hay muchos niños mayores, el hermanito que tiene 8 años y va a la escuela, el hermanito de la niña de 5 o 4 meses que va a la escuela, él viene sin ningún síntoma, pero en su nariz puede traer el virus y portarlo, que es lo mismo que ocurre con los padres. Yo le estoy diciendo a todos mis pacientes de bebés pequeñitos, señora, póngase pesada y que nadie se le arrime si no es con mascarilla. Porque desgraciadamente esa es la otra. Nos olvidamos de la protección adecuada, nos olvidamos del lavado de manos, nos olvidamos del uso de la mascarilla y todo eso definitivamente está trayendo un gran problema en este momento. No tuvimos tantos casos cuando utilizábamos mascarilla, cuando nos lavábamos las manos, cuando no íbamos a actividades masivas y todo eso definitivamente está ocurriendo. Vean que ya les estoy diciendo que están habiendo un aumento de los casos también de COVID-19 en muchos pacientes. Lactancia materna, vean que claro, estos son gráficos que dicen que cuando el triangulito, el rombo está hacia la izquierda, es que favorece el efecto. Es muy claro que tomar leche humana durante 6 meses protege contra infecciones del tracto respiratorio, que cuando el niño tiene una lactancia materna, por lo menos hasta los 4, exclusivo hasta los 4 meses, hay una disminución de las infecciones de vías respiratorias inferiores y bronquiolitis es una infección de vías respiratorias inferiores. Vean qué interesante. En los primeros 6 meses de vida hubo mayor riesgo de hospitalización por enfermedades infantiles comunes entre los bebés alimentados con fórmula y los lactantes con alimentación mixta
en comparación con los que tomaban únicamente leche humana. Durante el primer año de vida y más allá, se observó un mayor riesgo relativo a hospitalización entre lactantes alimentados con fórmula para infecciones gastrointestinales, respiratorias y la vía urinaria, otitis media, fiebre, asma, diabetes y caries dental. Y vean este punto, los bebés amamantados tienen menor probabilidad de ser infectados, hospitalizados por una infección por virus sincicial respiratorio. Entonces, la lactancia materna hay que seguirla promoviendo, hay que mantenerla, porque definitivamente es un factor muy importante. La mala nutrición, bueno, les cuento que la causa principal de inmunodeficiencia en el mundo es la mala nutrición. Y siendo precisamente los bebés, los niños y los adolescentes y ancianos los más afectados, donde nosotros tenemos que más de la mitad de las infecciones de las muertes por infecciones se asocian con mala nutrición. Este es un estudio donde vemos el riesgo relativo si el niño está pequeñito, bajo de peso, demasiado, que es el niño desnutrido severo, con bajo índice de masa corporal, o que aparte de eso están pequeñitos y con bajo índice de masa corporal. Entonces, vamos a ver que vemos que aquellos niños que no tienen una adecuada nutrición tienen este problema. Y hablamos de mala nutrición porque vean qué interesante. Estos son, y no me voy a detener mucho porque es un tema muy técnico, pero los cambios en la población de células inmunes ocurren tanto en el niño obeso como en el niño desnutrido, tanto en el adulto obeso como en el adulto desnutrido. Ustedes recordarán quiénes fueron los primeros que se tenían que vacunar contra COVID, contra influenza. ¿Quiénes vacunan? Adultos mayores, diabéticos, hipertensos, cardiópatas y obesos, porque justamente la obesidad es un factor, un proceso inflamatorio que favorece las infecciones. Entonces, es importante tener una buena nutrición de nuestros niños para que no se enfermen mucho. Ahora, voy a dejar esto para acá. Ahora bien, cuando yo tengo a mi niño enfermo, y esto lo voy a decir porque no tengo una filmina que lo tenga. Cuando mi niño se enferma, es importante lo siguiente. Si es un niño menor de los que pueden complicarse, los niños menores usualmente de 2 años que pueden necesitar hospitalización, es importante vigilar lo siguiente, tener presente lo siguiente. Usualmente este es un cuadro viral, no requiere antibióticos. Usualmente es un cuadro viral que se maneja únicamente con antipiréticos, acetaminofén, diclofenaco. Es un cuadro viral que en el 95-97% de los casos no va a requerir ningún tratamiento extra, me refiero a colocar oxígeno. Pero si su niño empieza con dificultad para respirar, usted nota que se le hunde entre las costillas o que la naricita le aletea, es conveniente consultar. Y el único tratamiento que hay para esto es justamente oxígeno cuando se necesita. Mucha gente nebuliza a los niños, mucha gente los nebuliza con suero, los nebuliza con salbutamol. Sin embargo, no existe una indicación clara. Nosotros, valorando algunos casos y en niños mayores de 6 meses, podemos hacer una prueba terapéutica con salbutamol, si hay historia de asma en la familia, pero no es una cosa que se deba utilizar. No es conveniente quitarle la tos al niño con un cuadro de estos, porque la tos es el mecanismo de defensa que el niño tiene justamente para evitar que sus bronquios se les cierren, que sus bronquios se les llenen de secreciones, y lo que hace el bronquio es toser justamente para disminuir y evitarse ese problema. Así que es muy importante tener presente esto, es muy importante más que tratar la enfermedad, prevenirla. Entonces, no deje de lavarse las manos. Si va al supermercado, si va a cualquier otro lugar, a un centro de salud, utilice mascarilla, utilícelo pensando en proteger a su niño, porque usted puede traer el virus en la nariz sin darse cuenta, y eso es justamente lo que está pasando. Doctor, pero es que si él no sale, pero papá y mamá salen a trabajar, me han dicho muchos. Entonces, papá y mamá le traen el virus al niño y hemos tenido que hospitalizar niños justamente por esta situación. Esto es lo que yo tenía, y con mucho gusto cualquier consulta que quieran hacer, trataré de evacuárselas. Perfectísimo, doctor. De verdad le agradecemos mucho esta explicación tan clara y tan completa, ¿verdad? A veces en medio de las carreras y uno dice, sí, es una tan sencilla, ahorita se le pasa, y no, ¿verdad? De tener siempre como muy claras estas señales que usted nos acaba de decir. Por aquí
nos dice don Andrés, dice, ¿qué pasa cuando esa tos sigue hasta que vomita? Digamos, más que todo me imagino este vómito de flemas, porque ellos no saben tocar las flemas, ¿verdad? Entonces, Bueno, ¿qué nos miras puede que decir sobre al eso? final de cuentas que vomiten la flema es buenísimo, porque el tema principal en estos cuadros es que ellos hacen tapones de moco y la flema es moco en el bronquio. Entonces esos tapones de moco son los que terminan haciendo la obstrucción y lo que hace que el niño le cueste respirar. Por eso es que es un tremendo pecado quitarle la tos a estos niños. Es tremendo, pues es una falta terrible porque vamos a ocasionar problemas justamente en la evolución. Ahora, la tos, como dije anteriormente, es un mecanismo de defensa. La literatura en los últimos meses ha sido amplísima a nivel internacional de la conveniencia o no de tratar la tos, no solo en niños, sino también en adultos. Y el consenso es, la tos es un mecanismo de defensa, hay que dejarlo pasar, lo que tengo que hacer es aumentar líquidos y básicamente ayudar a que el niño tenga su vía nasal, porque eso es muy importante. Si tenemos moquitos, utilizar solución salina, suero fisiológico, algunos de estos productos con solución salina para estar aspirando, porque ellos son respiradores nasales, los bebés pequeñitos. Si se les tapa la nariz muchas veces, por eso les cuesta respirar. Ahora, el tema de la tos es a veces la causa que más hace que nosotros los médicos cometamos errores al prescribir, porque a veces los papás se desesperan, están encima de uno y todo eso, pero tengan claridad lo siguiente, el niño cuando tose se está defendiendo. El niño que usted ve con dificultad respiratoria severísima no tose, ya no tose, perdió su mecanismo de defensa y más bien es un gran problema. Y muchas veces se les da terapia de tórax con chalecos, con vibradores, etcétera, para que tosan. O sea, porque lo que queremos es que tosan justamente para que se defiendan. Usted lo dijo anteriormente, los niños aprenden a expectorar, a sacar flemas alrededor de los 5 años, 4 o 5 años. Antes es muy difícil, entonces, decía, a veces la única forma es que vomiten esas flemas. Excelente. Doctor, nos preguntan por aquí que qué se puede hacer cuando tosen tanto que no pueden ni dormir. Entonces, tal vez una recomendación como de cómo acostarlos o quedarles antes, ¿verdad? Para que puedan continuar Exactamente, dormido. lo que hay que hacer es ponerlos en posición semi-Fowler, que se llama, digamos, de unos 45 grados, o sea, entre sentado y acostado, por así decirlo, para la posición. Yo sé, vean, yo sé que esto es muy incómodo, o sea, yo he tenido tos y todos hemos tenido tos y la tos es incómoda, pero justamente es un mecanismo de defensa. Y los niños pequeños, aparte de todo, los antitusivos, como el destrometorfano, como, bueno, un montón que hay, tienen efectos secundarios muy importantes y no están indicados su utilización. Algunas veces en un niño 6, 7, 8 meses que tiene una historia muy importante de asma, como dije, hacemos una prueba con un broncohidratador, como el salbutamol, y ahí le agregamos un expectorante, pero eso es en casos muy, muy específicos, o sea, no podemos generalizarlo a todos los niños. Ahora, ¿cuánto dura la tos de una bronquiolitis? Bueno, alrededor de 2 semanas, ¿verdad? Van a estar tosiendo y si ya persiste después de 2 semanas, pues es mejor consultar porque la posibilidad de una infección secundaria o que sea uno de esos que desarrollaron sibilancias después de una infección puede ocurrir, entonces el manejo va a ser un poquito diferente. Ok, excelente. Y por acá nos preguntan qué tan recomendable es que se usa como por un tiempo prolongado medicamentos. Por ejemplo, aquí nos preguntan como el Montelukast. ¿Cuál, perdón? Montelukast. Ok, bueno, vamos a ver. Eso ya es otro tema, ¿verdad? El Montelukast es un inhibidor de leucotrienos, un medicamento antileucotrienos. Los leucotrienos son unas sustancias que se producen en la vía respiratoria en estados de alergia, en estados de respuesta alérgica, y nosotros lo utilizamos como un tratamiento preventivo de asma, pero se utiliza justamente cuando ya tengo un diagnóstico de asma. No para un cuadro como este. Entonces, el tratamiento es muy variable. La recomendación es iniciar con 3 meses y ver cómo está la respuesta después de suspender, pero cada niño o cada adulto va a depender de cuánto tiempo. Los efectos secundarios del Montelukast son pocos. Hay algunos descritos, sobre todo trastornos en lo que es el comportamiento.
y sí está claro que si hay alguno de estos trastornos, inmediatamente hay que suspender el medicamento. Pero sí, son medicamentos hechos para uso prolongado. Perfecto, sí, siempre invitamos, ¿verdad? Cuando son casos muy específicos, siempre, ¿verdad? Consultar. Asma, o sea, específicamente asma es el diagnóstico. O sea, si Claro. yo no tengo el diagnóstico de asma, no tengo que usarlo. Exacto. Y bueno, para eso, ¿verdad? Tenemos un equipo muy completo de pediatras aquí en el Hospital Clínica Bíblica. Hoy, ¿verdad? Por eso tuvimos aquí con nosotros al doctor Jorge Martínez. Entonces, si ustedes quieren sacar una cita con él, llaman al call center 2522-1000 y piden una cita con él o a través de la aplicación, ¿verdad? Hay varias formas de poder contactarlo. Así que, doctor, bueno, 3 en punto. Cerramos el webinar. De verdad, agradecerle muchísimo su tiempito y también a todos, de verdad, a todos los asistentes por conectarse este ratito con nosotros. Como les dije ahora al inicio, recuerden que esto queda grabado y subido a la plataforma de YouTube bajo el nombre de Hospital Clínica Bíblica. Entonces, ahí pueden repasar y compartirlo con otra persona que ustedes crean que es necesario que conozca sobre infección de vías respiratorias. Así que muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, que estén bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.